viviendo como fieles mayordomos según la voluntad de Dios. Y es importante que tengamos presente que la mayordomía es un principio bíblico que Dios creó en su palabra para que nosotros, su iglesia, la pongamos en práctica. Pero yo sé que muchos de ustedes no han escuchado qué es la palabra mayordomía o qué significa ese concepto, porque yo la conocí cuando ya estaba en el camino, del Evangelio. Y la mayordomía como principio bíblico subraya que todo lo que tenemos proviene de Dios y que debemos administrarlo con sabiduría y generosidad, reconociendo nuestra responsabilidad ante Él. Es un llamado a vivir con integridad, teniendo en cuenta que nuestras decisiones y acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea y en nuestro testimonio como seguidores de Cristo. En conclusión, definición de mayordomía es ser administradores de los recursos que Dios nos ha confiado. Nosotros acostumbramos a jactarnos de decir mi casa, mi empresa, mi carro, mi dinero, y se nos olvida que lo que Dios manda es que nosotros seamos ¿qué? Administradores de lo que Dios nos ha confiado. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. Si ustedes van a contratar un administrador de su empresa, de su finca, de cualquier propiedad que ustedes tengan, se percatarían de buscar un administrador que tenga ¿qué condiciones? Que tenga experiencia, que sea prudente, que sea honesto, que sea diligente, que no sea perezoso, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes dan con un administrador perezoso, negligente, mentiroso, etcétera, etcétera, ¿ustedes qué hacen? Le quitan lo que le dieron para administrar, ¿no es cierto? Ah, bueno, ¿ustedes creen que Dios no lo hace? Con mayor veces. Entonces, Dios no nos da a administrar tanto porque tal vez no nos ve diligentes. En la medida que empezamos a desarrollar el principio del reino, de la mayordomía, nos va delegando, nos va dando a administrar. Es un principio del reino. A veces decimos, pero llevo toda la vida trabajando fuerte y trabajo. Pero es que no por trabajar y trabajar se es eficiente. Porque a veces trabajo para que el resultado del trabajo sea para cubrir mis concupiscencias. Es decir, yo quiero trabajar para que con el dinero que me gane, Dios sabe que conoce nuestros corazones, va a terminar en lujos innecesarios. Y cuando Dios tiene con nosotros un propósito, Él nos pone a esperar para cumplir sus propósitos con nosotros. Entonces, debemos tener claro que Dios es el dueño de todo. ¿Nosotros qué somos? Mayordomos. ¿Qué ejercemos nosotros? Mayordomía. Es decir, nosotros que somos administradores. Queremos empezar, ustedes jóvenes, quieren empezar a no cometer los errores que hemos cometido nosotros los adultos, empiezan a desarrollar el principio del reino de la mayordomía, entendiendo desde muy jóvenes, y los que estamos ya adultos nunca es tarde, que todo es de Dios, que nosotros somos administradores y que debemos preocuparnos por ser buenos administradores, pero no según las finanzas del mundo, sino según las finanzas del reino. Y poco a poco vamos a ir conociendo. Recuerden que esta iglesia se llama Misión Liderazgo. Emanuel, la palabra liderazgo es porque Dios nos llamó a liderar. Ya lo vamos a ver más adelante dónde está en la Biblia que Dios hizo una creación para que nosotros la lideremos. Y este es un principio de liderazgo, de principios del reino. Vayamos por favor al Salmo 24:1. Aquí el hermano Diego nos va a colaborar. Me avisa, hermano, cuando ya esté en el televisor, para que todos lo lean ahí, los que tengan dificultad de buscar en la Biblia. Salmo 24:1. Dice así: del Señor es la tierra
y todo lo que hay en ella, y el mundo, lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién le encontró en su Biblia? Omar, léalo duro, por favor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿de qué nos jactamos nosotros de decir mi casa, mi empresa, mi carro y mi dinero, si Dios en su palabra nos recuerda que de Dios es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que en él habita? Es decir, nosotros ¿de quién somos? De Dios. ¿De quién son nuestras propiedades? De Dios. Lo que llamamos nuestra propiedad es porque Dios nos la ha dado para que la administremos, pero tenemos que ir corrigiendo el léxico con el que hablamos, ¿sí? Y entender que bien está que digamos mi casa o nuestra casa, pero sin olvidar el concepto que somos ¿qué? Administradores. Por eso siempre debemos decir la casa que Dios nos regaló, el carro que Dios me regaló, el carro que Dios me dio a administrar. En Primera de Crónicas 29:11 leemos lo siguiente: tuya es, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Pueden tomar nota, pueden tomar la foto, pueden marcarla en la Biblia. Primera de Crónicas 29:11. Entonces, ¿de quién es la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad? Del Señor, de Dios. Todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, ¿de quién es? De Dios. Entonces, una enseñanza más para ir corrigiendo nuestra manera de hablar con respecto a las propiedades. ¿Somos qué? Mayordomos, administradores, porque de Dios es todo lo que está acá y Él quita y pone como quiera. Dios es el creador y dueño de todo lo que existe. Como tal, Él nos ha designado como administradores de sus recursos en la tierra. Como mayordomos tenemos la responsabilidad de administrar los recursos que Dios nos ha dado de una manera que honre y glorifique a Dios. Eso incluye administrar nuestro tiempo, dones espirituales, habilidades y recursos materiales de una manera que recoge los valores del reino. Entonces Dios nos da para que administremos riquezas, pero para que lo honremos a Él. Si nosotros vamos teniendo claro este concepto, ¿qué significa para que lo honremos a Él? Que le demos la honra y la gloria que Dios permitió que compráramos ese primer carro en este país. La honra es para Él. Cuando estábamos comprando el primer carro que tuvimos en este país, un carro que nos dejaba botados en todo lado, y a los 10 meses llegué de un dealer y me aprobaron un crédito y fui a comprar el carro, y mi esposa apenas me miró y me dijo: mi amor, es por fe. Y hoy lo tenemos y le damos la honra a Dios, que ha permitido que nunca nos hayamos atrasado una sola cuota. Pero cuando Dios dice que honremos a Dios, es que le demos la honra y la gloria a Él. Él permitió ese crédito, Él permitió ese carro, Él permitió este paseo que tuvimos con mi esposa esta semana. Que siempre lo estemos honrando a Él y nos quitemos esa jactancia, de decir mi carro, mi casa. Yo soy guapo, yo soy capaz, yo soy. Ese yo y ese mí hay que irlo reemplazando para que entendamos y siempre estemos dando la gloria a Dios. La universidad que ustedes van a tener, los dones que ustedes tienen, Juan Andrés y Dana y Joan, los dones que tienen. No es que yo tengo un don, no, es que Dios me dio un don. Es darle siempre la honra a Dios y empezar a quitar de nuestro léxico la primera persona, porque siempre estamos acostumbrados a decir yo, por mi esfuerzo. Sí, claro, nos esforzamos y somos valientes, porque eso llama la palabra, que seamos esforzados y valientes, pero siempre dándole la honra a Dios.
Es que yo me esforcé, sí, porque Dios también nos dio salud, porque Dios también nos puso el ánimo, porque Dios también nos puso la visión. Es decir, siempre estemos honrando a Dios. Para eso es que Dios nos da la posibilidad de tener riquezas y talentos. La responsabilidad del hombre como mayordomo, vamos a encontrarla en Génesis 1, 26 al 28. Nosotros como mayordomos tenemos una responsabilidad. Como administradores tenemos una responsabilidad. Si ustedes le dan la responsabilidad de administración o de mayordomía, los que venimos del llano se escucha mucho la palabra mayordomo. Y ya mayordomo, ¿quién es? El administrador de la finca, ¿no es cierto? Pues nosotros somos aquí administradores de lo que Dios permite que nosotros tengamos. Y en Génesis 1, 26 al 28, alguien que lo lea, por favor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo el que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A 28. Entonces, en Génesis capítulo 1, 26, versículos 26 al 28, Dios nos recuerda que Él hizo al ser humano, hombre y mujer, a nuestra imagen, es decir, a la imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, de ahí nace la palabra liderazgo del nombre de esta iglesia. Tenemos una misión que es llevarla, que es la gran comisión. Liderazgo, acá cuando la palabra de Dios dice, y ejerza dominio, dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, punto y coma, dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es decir, Dios hizo la creación, creó el universo, creó todo lo que nosotros vemos, todo lo que se mueve, creó el cielo y la tierra, pero creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Y qué les delegó? Desde Génesis capítulo 1, desde el primer libro de la Biblia, primer capítulo, ¿qué nos delegó? Ejercer dominio sobre su creación. ¿A quiénes? A su creación. Preferiblemente a quiénes? A quienes lo honran a Él como el Creador y el Padre. ¿Sí? Pero nosotros, como no lo hemos entendido, no lo hemos asumido, entonces acuérdense que hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. Entonces, gran parte de la creación hoy la domina el hombre fuerte, Satanás. A pesar que ya fue vencido por Cristo en la cruz, nosotros, sus hijos, no hemos recuperado lo que Dios creó para nosotros. Eso es como, imagínense ustedes, un padre de familia que crea una riqueza, ¿sí? Y le dice a sus hijos, cuando yo falte ustedes van a administrar mis riquezas. Pero los hijos están distraídos. Los hijos están distraídos porque el mundo los llevó a enfocarse en otras cosas, y lo que su padre creó, pues dejó que llegara el vecino y poseyera la tierra que está abandonada. Han visto que han habido invasiones de lotes y de tierras porque el vecino la cogió y cogió la cerca y la corrió para allá unos metros. ¿Y dónde estaba el mayordomo de esa finca que no se dio cuenta? Distraído. ¿En qué? En cosas del mundo. Quieren poder, quieren dinero, cuando hoy lo tienen. ¿Han conocido casos similares? Donde el hijo está en la ciudad y el papá dejó la finca y no hay quien administre la finca porque al hijo le parece que eso es campesino y ahora yo soy de la ciudad. Es un ejemplo chiquitico aquí
y lo vemos nosotros, pero a nivel espiritual, Dios nos dio a nosotros el dominio de su creación. Por eso el nombre de la iglesia es liderazgo, y vamos a estar siempre predicando temas cristocéntricos, bibliocéntricos, y cuando hablemos de liderazgo, basados en la palabra. Siempre ejemplos de liderazgo de la Biblia. Y aquí es donde vamos a empezar a crear esa mente de líder, esa mente empoderada en las cosas del reino de Dios, porque a veces los que vienen de iglesias hace años atrás, hemos estado en la iglesia mucho tiempo y le hemos dicho: ay, pastor, es que en mi familia viene un espíritu de ruina generación tras generación, y yo quiero que ustedes oren para cortar esas ataduras de pobreza en mi familia. Y se ora y somos libres del espíritu de ruina, pero seguimos con mentalidad de pobre, porque nuestros hábitos son de pobre, porque nuestros hábitos no son del reino, porque no tenemos el concepto y el conocimiento de principios del reino. Entonces quiero, iglesia, que tengan claro, que se empoderen, que a usted y a mí Dios desde Génesis capítulo 1 nos delegó el dominio de la creación. Entonces no se sientan que están siendo osados, que están siendo ilusos cuando declaran: yo quiero esto, yo visualizo una empresa así, yo visualizo una compañía así, yo visualizo la casa de mis sueños así, yo visualizo el carro así, yo visualizo mis generaciones hasta el infinito, profesionales, prósperos, alentados. Entonces es porque tenemos que empezar a conocerlo, creerlo y decretarlo. Más adelante, poco a poco, entonces ustedes van a ir conociendo lo que Dios está haciendo conmigo, pero porque he creído su palabra, porque la he declarado para mi vida, y empezamos a desarrollar la visión del reino. Entonces, iglesia, si ustedes no lo sabían, hoy ya lo saben. Dios los creó a ustedes y a mí, y nos dijo que ejerciéramos dominio sobre su creación. Esto fue escrito hace más de 5,000 años, y escribió: y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es decir, su creación para el momento. Hoy el hombre ha creado todo lo que ha creado, de cemento, de hierro. Eso hace parte de su creación para que nosotros ejerzamos ¿qué? Dominio. Vamos a Lucas 12:42. Lucas 12:42. Y dice así: 48, perdón. ¿Cómo vamos, iglesia? ¿Bien? Bueno. ¿Cómo le parece el tema? ¿Interesante? Ayúdenme ahí. 12:42. Perdón. Lucas 12:48 o 42. Dice así: pero a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Muchos hemos vivido la experiencia de saber que, ustedes no han escuchado experiencias que las personas tienen etapas prósperas, etapas de escasez, etapas prósperas, etapas de escasez. Dios nos quiere dar, pero cuando nos da, ¿ya la encontraron? Sí. 12:48. 12:48b. Bueno, ok. Pero a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Entonces, a veces Dios permite que tengamos bastantes cosas para administrar, pero al que más se le da, más se le exige. Entonces tengan presentes que si ustedes están pidiéndole a Dios que les den una gran empresa, que les den una gran casa, que les den un gran carro, que les dé un carro para cada miembro de la familia, que le dé, Dios les puede dar, claro.
y se los da. Pero generalmente, ¿qué pasa? Que la bendición nos distancia de quien nos bendijo. Entonces le pedimos, queremos un gran local, una gran empresa, y después no podemos ir a la iglesia porque es que tenemos muchos clientes. Entonces la bendición nos separó de quien nos dio la bendición. No funciona así. No funciona así. Yo tengo trabajo todo lo que ustedes no se imaginan. Y no por eso no vengo aquí a predicar. Y no por eso no atiendo a los demás de la iglesia. Y no por eso no vengo aquí a mirar cómo organizamos. Y no por eso no preparo una predicación. Porque primero no están mis clientes. Porque la bendición no me va a separar, no me va a distanciar de quien me bendijo. Entonces ustedes tienen que tener presente eso. Tienen que tener presente que lo que Dios les está dando no va a ser ahora la excusa para entonces distanciarnos de quien nos bendijo, porque ahora no puedo, no tengo tiempo, estoy tan cansado. Y los dos varones que están acá, que su esposa están allá, tomen nota para que compartan con ellos más tarde la enseñanza, porque esto debe ser un crecimiento en conjunto como pareja. Entonces es importante que tengan presente este principio. Dios nos dio el dominio de la creación, pero al que más se le da, más se le exige. Dios nos trajo a este país. Es un país de bendición. ¿A cuántos han devuelto? ¿O cuántos ni siquiera han podido llegar? De alguna manera, sin importar las dificultades por las que estemos pasando, somos más bendecidos que otros que anhelaron llegar y no llegaron, porque lo devolvieron, porque no pudieron pasar o porque murieron en el camino. ¿O cuántos han llegado violados o violadas? Y aquí estamos, en el país, uno de los pocos países que queda para uno todavía protegerse, es Estados Unidos. En medio de todo el pecado que tenemos alrededor, este es un país en el que todavía podemos trabajar y con el sudor de nuestra frente conseguir nuestra provisión para la familia. Porque en nuestros países también trabajamos y también sudamos, pero con el sudor de nuestra frente no alcanza el dinero. Entonces, aquí estamos en un país de bendición. ¿A quién le tenemos que dar la honra y la gloria? A Dios. ¿Y estamos siendo diligentes? ¿O hicimos de este país, o estamos haciendo de este país, pero ustedes no porque están acá? Pero ¿cuántos allá afuera trabajan de domingo a domingo 12 horas diarias? ¿Muchos? ¿Los conocen? Entonces, hay que tener eso presente. Desde el principio, Dios dio al hombre la autoridad sobre la creación para administrarla en su nombre. Esta responsabilidad implica ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha confiado. Desde el principio, Dios encargó a la humanidad, a Adán y Eva, la responsabilidad de administrar y cuidar la creación terrenal. Esto incluye la tierra, los animales, todos los recursos naturales. En última instancia, todos seremos llamados a rendir cuentas. Mis hermanos, iglesia, todos seremos llamados a rendir cuentas ante Dios por cómo hemos administrado nuestros recursos y cómo hemos vivido nuestras vidas. La fidelidad de la administración de lo que se nos ha confiado será recompensada, mientras que la negligencia tendrá consecuencias, y aquí lo vamos a desarrollar. Dios habla de la recompensa por la buena administración, pero también habla de las consecuencias por la indebida administración. Vamos a hablar de algunas áreas. ¿En qué áreas? Son muchas, pero vamos a hablar de unas pocas, de dos por lo menos. Áreas de la mayordomía según la Biblia. ¿En cuáles áreas debemos ejercer esa mayordomía? En las finanzas y los recursos económicos. Vayamos a Deuteronomio 8:18. Siempre estaremos citando un versículo bíblico como respaldo de lo que decimos. Es más, aquí no vamos a decir, vamos a leer. ¿Ya está proyectada? Léala a la iglesia al tiempo. Léala. Acuérdate de Jehová tu Dios,
porque Él te da el poder para hacer las riquezas y a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su pacto, y Dios hizo un pacto con Abraham, y nosotros todos somos hijos de Abraham. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Quién es el padre de la fe? Según la Biblia, Abraham, ¿no es cierto? Y si nosotros somos hermanos en la fe, porque tenemos el mismo Dios de Abraham, entonces nosotros ¿qué? ¿Somos hijos de qué? De Abraham. Y Dios está diciendo que Él cumple su pacto que hizo con Abraham. ¿Y cuál fue el pacto? Dice, si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, ¿quién da el poder para hacer riquezas? Dios. ¿Y cuántos anduvimos, como en mi caso, detrás de un político? Esta semana me encontré con un amigo del Guaviare. Estuvimos en Las Vegas. Él es funcionario público y lo conozco desde la universidad, somos amigos de la universidad y hemos hecho política. Y él me contaba, y le dije, ¿qué pasó con el amigo tal? ¿Y qué pasó con el amigo tal? No, perdió la casa. ¿Por qué? Porque 8 días antes de elecciones, fulanito le estaba ganando y entonces empeñó la casa. ¿Y qué pasó con fulano? No, en tal campaña vendió la finca. Yo me río porque yo también lo hice. Yo también vendí mi apartamento, mi casa, mi carro por política. Y uno escucha a la gente decir, es que si fulano gana la alcaldía, y si fulano gana la gobernación, y si fulano gana el senado, a mí me va bien, y a los 3 meses están llorando porque no le volvió ni a contestar. Mi esposa es testigo como un exalcalde de Sogamoso, amigo que le ofrecíamos el apartamento, que donde yo trabajaba le abría espacios, nos invitó a la casa de él a compartir con la esposa, ganó la alcaldía de Sogamoso, pero literal, nunca volvió a contestar la llamada. Porque nosotros tendemos a poner nuestra confianza en el hombre y creemos que es el hombre el que nos está bendiciendo. Creemos que es el hombre que nos está dando la oportunidad del negocio. Y es Dios quien nos permite usando a los hombres. Entonces nosotros sí somos agradecidos cuando alguien, nos bendice por un negocio, por un trabajo. Claro que somos agradecidos y le decimos gracias, pero la honra es para Dios, que puso en el corazón de ese hombre o esa mujer bendecirnos. Entonces, dejemos más de colocar la confianza en el hombre. Cuando digo hombre, es hombre y mujer, género humano. Que no empiezan a como en Colombia, que toca hablar ahora de ella. El género es persona, es humano, ¿sí? Entonces, no sigamos colocando la confianza en el hombre para obtener riquezas, porque quien da el poder para hacer las riquezas es ¿quién? Dios. ¿Dónde está escrito eso? En muchos versículos. Aquí hay uno, Deuteronomios 8:18. Porque Él te da el poder para hacer riquezas, porque ese fue el pacto que Dios hizo con su creación, con Abraham en este caso. Y cuando vamos a Proverbios 3, del 9 al 10, este fue el versículo que leímos hace 8 días, antes de las ofrendas, y dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de todos tus frutos. Así tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, Dios nos da, pero Dios también nos pide. Dios nos da, pero Dios también nos pide. Así como le damos la honra y la gloria a Dios, que Él es quien nos da riquezas, Él también dice: con las riquezas que te he dado, también honra a Dios. Entonces allá afuera dicen: no, eso yo con mi plata yo doy limosna. Y le dan limosna a la gente. ¿Y está mal? No, no está mal. El problema es que dan limosna y se toman la foto y la suben para conseguirlo.
riles, ¿sí? O para mostrarse de yo. Y nosotros como iglesia estamos llamados a hacer obras sociales, claro que sí, claro que sí. Pero cuando Dios dice, honra a Jehová, pues la iglesia es el instrumento de Dios a través del cual expande su palabra, ¿sí? Por eso es que en las iglesias se pide ofrenda. Y cuando sembramos la ofrenda en la iglesia, es para que esta iglesia, que la gente está recibiendo palabra, oración, consejería, ¿sí? Haya más personas que encuentren la misma luz que ustedes están encontrando, la misma verdad, la misma buena noticia. Entonces, Diego y su esposa sembraron la carpa. Allá hay unos niños que pueden estar felices, ¿sí? ¿Para qué fue la obra? Para que unos niños puedan estar aprendiendo de la palabra y los papás puedan estar aquí tranquilos. Eso es honrar a Dios. El hermano Leonardo y su familia trajo el televisor, Diego trajo la base. Están sembrando en la obra del Señor para que ustedes puedan leer mejor un mensaje. Los que dedican tiempo. Alexandra y Paula están allá perdiéndose la predicación por estar enseñándole a unos niños. Están dedicando su tiempo, sus dones y talento a la obra del Señor. Eso es lo que Dios dice, que honremos a Dios con nuestros bienes. Están sembrando valores a los niños. Están dándole información a la palabra de Dios. Claro, es que es la escuela bíblica. Podrán tener 3 años, pero algo están viendo ya de cosas del reino. Y lo más grande es con mayor verdad porque más se entienden. Entonces, esas son una área de la mayordomía. Otra área en la que debemos ejercer mayordomía es el área del tiempo y las habilidades. Todos tenemos habilidades, ¿no es cierto? Y todos tenemos tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. ¿Quién administra mejor el tiempo? Eso lo sabe cada uno y Dios. Dios y cada uno. Entonces, vayamos para respaldar la mayordomía en el tiempo, en nuestro tiempo y habilidades. Vayamos a Efesios, capítulo 5, versículo del 15 al 16. Oiga, la Biblia es increíblemente clara, ¿no es cierto? Ustedes no es, yo cada vez le digo a ustedes no se sorprenden cada vez que leemos la Biblia. ¿Qué tenía eso de complejo? Entenderlo. Léanlo, por favor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que tengan cuidado, iglesia, de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Jovencito, ¿qué están viendo ya? Bueno. Entonces, la misma palabra de Dios nos está diciendo, iglesia, cómo debemos vivir, ¿Cómo debemos vivir? Como sabios, no como necios. También es importante que tengamos presente qué es necio. ¿Ustedes saben qué es necio? Necio es aquel que persiste en seguir haciendo lo que sabe que está equivocado. Necio es aquella persona que persiste en seguir haciendo aquello que sabe que es incorrecto. Y entonces nos dice la palabra de Dios que dejemos de vivir como necios. Es decir, si sabemos que la pornografía es mala, ¿qué hacemos viéndola? Si sabemos que ese amigo me influye al pecado, ¿qué hago visitando al amigo? Si sabemos que el juego, allá en Las Vegas, increíble, la gente sentada jugando y pierda plata, pues son necios, que les falta ¿qué? Sabiduría. Entonces sabemos que correr
Instagram, correr en ese Facebook, nos va a contaminar la visión porque lo tenemos cargado de imágenes obscenas. Y si lo seguimos haciendo a pesar que queremos estar bien con Dios, ¿qué somos? Necios. Y nos manda a vivir como sabios. Ya vamos a ver principios de sabiduría. Dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces, Pedro, que fue quien desarrolló conmigo, yo lo desarrollé como facilitador, un curso que se llama Más allá del éxito, de John Maxwell. ¿Recuerda cuando vimos el tema de las prioridades? Tenemos un inconveniente, que no sabemos cómo identificar cuáles son nuestras prioridades. Y como no sabemos cómo organizar nuestras prioridades, eso es un principio de pobreza. Los prósperos tienen muy claro en qué invierten el tiempo. Ellos invierten el tiempo, Juan Andrés, en leer. No hay rico que no lea, porque los ricos tienen información, y la información la obtienen es leyendo. Así es sencillo. Y hay libros de letra grande y letra pequeña, pero hay que leer. Entonces, vamos a practicar ese curso acá. Lo voy a poner para que se inscriban los que quieran y puedan, y lo veamos. Pero organizar las prioridades es supremamente importante, y es uno de los temas de este curso que se llama Más allá del éxito. ¿Sí? Porque no sabemos organizar las prioridades. Nuestras prioridades están... Le voy a decir algo. Nuestras prioridades, el 80% de nuestras prioridades nos producen el 20% de nuestras necesidades. Y es al contrario. Debe ser al contrario. Que el 20% de nuestro esfuerzo produzca el 80%. Eso lo vamos a enseñar después. Primera de Pedro 4:10. Sigue diciendo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno de ustedes debe poner al servicio de los demás los dones que ha recibido, administrándolos fielmente en armonía con la gracia diversa de Dios. Cada uno de nosotros tenemos habilidades y dones, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los pongamos al servicio de los demás. Ahora, yo les voy a decir lo siguiente. Cuando ustedes montan una empresa, crean una empresa, pensando en el signo pesos, van mal. Cuando ustedes montan una empresa, crean una empresa, pensando en el servicio, van bien. Cuando nosotros nos esmeramos por hacer bien lo que hacemos, lo demás fluye. Pero cuando mi obsesión es el dinero, le doy prioridad al dinero, entonces no le estoy dando prioridad a que mis habilidades estén al servicio de. Cuando yo empiezo a que mis habilidades, mis dones, mis capacidades que Dios me ha dado estén destinadas a hacer bien las cosas, empezando, Dios nos dio la delegación de ser el sacerdote del hogar. Entonces, cuando eso que Dios me entregó, yo me esmero, ¿qué cree que voy a recibir como contraprestación? Pues una mujer agradecida que me va a hablar de la mejor manera y cariñosa. Ahora, si no lo hace, pues cae en la necedad. Y la palabra de Dios dice que la mujer necia destruye la casa y con su mano la destruye, ¿no es cierto? Pero si es sabia, a ese hombre que está dando lo mejor de sus habilidades como esposo, ¿qué cree que viene? A una acción negativa siempre habrá una reacción negativa, pero a una acción positiva siempre habrá una reacción positiva. Entonces estamos llamados a que todo lo que hagamos lo hagamos para servir, y cuando lo que hacemos para servir nos va bien. Cuando nosotros limpiábamos casas, bueno, a mí me devolvían 10 baños, pero mi esposa era mi supervisora, imagínense.
Ya podrán entender cómo es que me tocaba caminar pianito. Pero ella se volvió la mano derecha de esa empresaria, porque ellas se pudieron hacer lo que bien, pero es que era la habilidad de ella. Mi esposa es la que tiene la habilidad de hacer las cosas domésticas, porque toda la vida fue ama de casa, había desarrollado esa habilidad. Yo le conseguí el trabajo y al momentico era mi jefa, la pusieron a mi supervisora. Esa no era mi habilidad. ¿Por qué no la desarrollaste? Exactamente, pero todos tenemos una habilidad que desarrollamos. ¿Cuál es la enseñanza? Que esa habilidad siempre esté pensando en que es al servicio de, que eso va a generar el ascenso, que eso va a generar el mejor pago, que eso va a generar el aumento y que me den más responsabilidad, más negocios, más clientes. Entonces, está escrito acá, cada uno de ustedes debe poner al servicio de los demás los dones que ha recibido. Hablamos de los dones aquí para la iglesia, pero es que hay dones que se ofrecen allá, al mundo. Y cuando nosotros ponemos al servicio de los demás nuestros dones, pues viene la recompensa. La Biblia ofrece, ¿qué hora es? Bien. La Biblia ofrece principios claros sobre cómo gestionar las finanzas y los recursos económicos como parte de la mayordomía cristiana. Aquí hay algunos puntos claves. Será bueno que tomaran nota. Estamos hablando acá de la palabra de Dios, estamos hablando de principios del reino, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de administración, de finanzas. Porque en la medida que conocemos la palabra de Dios, Dios nos va haciendo libres. Libres de ese espíritu de ruina que generacionalmente hemos tenido, pero quedamos con mentalidad de pobre por falta de conocimiento y desarrollar hábitos. Entonces, son varios, vamos a ver hasta dónde llegamos con el tiempo. Administración prudente. Principios claros sobre cómo gestionar las finanzas y los recursos económicos como parte de la mayordomía. Administración prudente. Proverbios 21:5 nos enseña que ustedes van a tomar nota y ustedes tienen que adquirir el compromiso de estudiar, leer, y yo voy a avanzar para alcanzar dejar el mayor mensaje posible. Proverbios 21:5 nos enseña que los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. O sea que si yo soy diligente, ¿qué pasa? ¿Tienden a qué? Abundante. ¿Y el antónimo cuál sería? Que si no soy negligente, pues la ruina. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura ciertamente tienden a la pobreza. Dejen el afán, planeen, estructuren, proyecten, calculen, oren, consulten. Eso es parte de ser diligente. Esto subraya la importancia de la planificación cuidadosa y la administración prudente de nuestros recursos económicos. Entonces hay un versículo que nos enseña principios de riqueza, principios de administración, principios de liderazgo. Esto es lo que hacen los ricos y los prósperos. Planean. Eso no es que a la topa tolondra se me vino a la mente un deseo y ya lo quiero y voy y lo compro. Yo lo he hecho. Claro que me he equivocado, pero he aprendido y había enseño. Estaba escrito y yo no lo conocía porque no leía la palabra. Y leí 30 códigos colombianos para ser abogado, pero nunca leí la palabra de Dios. Y por eso quiebra tras quiebra. Pero hoy ya no es así. Y eso es lo que estamos haciendo, transmitiéndolo a ustedes. Honrar a Dios con las primicias. Ya habíamos leído este versículo hace 8 días, ahorita lo acabamos de leer. Aquí está. Proverbios 3, de 9 al 10, nos insta a honrar a Dios con nuestras primicias y con los primeros frutos de nuestra cosecha. Esto implica reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y darle la prioridad a Él en nuestras finanzas.
¿Qué son primicias? Lo primero. La primera comisión que me gano haciendo DoorDash, eso es para el Señor. Lo primero que produjo mi cultivo para el Señor, se llaman primicias. Pero el mensaje es que honremos a Dios con lo que Él mismo nos da. Evitar la codicia y el amor al dinero. Hay gente que no entiende o cree que nosotros los cristianos estamos llamados a ser pobres porque la Biblia nos enseña a que dejemos esa avaricia por el dinero. Pero es que no es así. Y por muchos años atrás, generaciones atrás, en la iglesia enseñaban así, pero era mala enseñanza de la Biblia. La gente suele confundir la pobreza con la humildad. Es algo que siempre dicen, ay, es que Jesús fue una persona pobre, fue humilde. Humildad con pobreza no van de la mano, son dos cosas diferentes. Un empresario puede ser muy humilde. Un gran empresario próspero y rico económicamente hablando puede ser muy humilde. O un pobre puede ser muy arrogante. ¿Ok? Entonces, vayamos a 1 de Timoteo 6, versículo del 9 al 10. La Biblia advierte, ¿está publicado? La Biblia advierte, 1 de Timoteo 6, de 9 al 10. La Biblia advierte contra la codicia y el amor al dinero, ya que pueden llevar a la injusticia y a la opresión. En cambio, se nos exhorta a buscar la justicia, la misericordia y la humildad en nuestras relaciones financieras. Léanlo, por favor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, si mi prioridad es el dinero, pues por dinero no me importa llevarme por delante el que sea, porque mi obsesión es la riqueza. Es la gran diferencia a lo que estábamos hablando antes. Si yo cojo mi capacidad de trabajo, mis dones, mis habilidades y las pongo al servicio de la gente, viene la recompensa. Allá donde tú trabajas, Estefanía, la palabra de Dios, hay un versículo que dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. Entonces, allá donde estamos trabajando, donde trabaja Jessica, donde trabaja Omar, donde trabaja Jacen, donde trabaja cada uno de nosotros, las cosas las hacemos, no es para mi jefe, es como para Dios. Entonces ¿cómo lo voy a tratar de hacer? Bien, Señor, yo lo quiero hacer como para ti. ¿Le quedó mal? Sí, porque era mi capacidad, yo di todo lo mejor de mí, todo lo mejor de mí no era lo mejor porque soy muy bueno en esa área, pero yo di lo mejor de mí. Dios conoce mi intención y mi corazón, y Dios nos va a promover, Dios nos va a respaldar, porque estamos haciéndolo de corazón, de querer servir, y lo demás viene por añadidura. Entonces vamos a ser reconocidos, vamos a ser ascendidos, nos van a mejorar el pago, nos van a llegar más negocios. Pero cuando mi objetivo es solamente dinero, pues por dinero, ¿cuánta gente no ha matado? Por dinero, ¿cuánta gente no ha sido desleal? Por dinero, ¿cuántos no han engañado? Entonces es donde la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el dinero. O sea que nosotros no podemos buscar dinero, sí, pero ese no era el fin. El fin es ser diligente, planear, pedir consejos, poner en práctica, en acción, una idea, un negocio, y lo demás viene porque queremos servir. Siempre que hagamos algo, que sea algo para servir. ¿Sí? Entonces, cuando un cristiano coloca una discoteca, es un cristiano equivocado, un bar, un cristiano equivocado, porque quiere ganar dinero. ¿Sí? En el mundo no funciona así. Todo lo que hagamos debe estar dentro de lo correcto. ¿Sí? Hacer DoorDash, Uber, de lo correcto, es parte de la logística que necesita la humanidad para moverse. ¿Sí? ¿Y cuál es el fin mío? ¿No han visto esos horribles que ven cuando el mensajero bota ya la caja? Dios lo está viendo. Y después dicen, ¿por qué les va mal? Porque no hacen las cosas como para Dios. Porque va
va y deja el paquete y pasa el ratito y lo recoge y lo tira. etcétera, etcétera, y solamente a manera de ejemplo. Entonces, Miqueas 6:8, ¿qué dice? Miqueas 6:8. Entonces aquí es, ¿ya lo puso? ¿Lo lee? Bueno. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Entonces Dios nos llama a que hagamos ¿qué? Justicia, es decir, que seamos justos, nunca hacerle mal a nadie, y créame que son principios de reino para que hagamos bien nuestra tarea de mayordomía. Y créanme que mientras mejor hagamos nuestro papel de mayordomos, más nos van a dar en administración. Van a dar en administración. Cualquier cosa que hagamos, capacitémonos para hacerlo bien, para que el resultado sea el correcto, y vendrá la recompensa de parte de Dios, porque pondrá en el corazón de esa persona que nos refiera. Yo le mostraba a Estefanía, que estuvo estos días en la casa, yo aquí sentado, trabajo hasta en pijama, y ellos se dan cuenta todos los días a las 7 de la mañana me están llamando, es que me dieron su contacto, ¿era así? ¿Es así? Estefanía, ¿lo escuchaste? ¿Te acuerdas? Y todos los días yo a las 7 de la mañana estoy recibiendo, es que me dieron su contacto, porque yo ya aprendí a ejercer el principio de la mayordomía, donde hacemos las cosas bien. Cometemos errores, pero nuestra intención es hacerlo bien, y cada vez nos preocupamos por hacerlo bien. Y cuando nosotros nos esmeramos por hacer las cosas bien, viene la recompensa, porque viene el reconocimiento de Dios a través de las personas que ponen su corazón, que reconozcan lo que nosotros hacemos, y eso después se representa en dinero, porque voy a tener trabajo fijo, me van a ascender, o voy a poner una empresa, etcétera, etcétera. ¿A quién le van a proponer un negocio? ¿A alguien negligente o a alguien diligente? Generosidad y compartir. Otro área para ejercer la mayordomía. Generosidad y compartir. 2 Corintios 9, de 6 al 11. Nos enseña, 2 Corintios 9, 6 al 11. Nos enseña que Dios ama al dador alegre y nos anima a sembrar generosamente. La generosidad es una parte integral de la mayordomía cristiana, y se nos recuerda que cada uno dé como propuso su corazón, con tristeza, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Van a dar un centavo, denlo con alegría. No por obligación, que Dios no necesita nada a las malas, ni nada de mala gana. Estamos devolviendo a Dios lo que Dios nos ha dado. Esta iglesia todavía está muy joven para hablar de algunos principios como el diezmo, pero cuando yo traigo el diezmo, consagro el 90%. Y le estoy dando. ¿Y por qué puedo dar? ¿Por qué puedo dar? Porque Dios ya me ha dado. Si tengo para dar, es porque Dios ya me dio, ¿no es cierto? Y le voy a decir una cosa: cuando nos ponemos duros, lo que no le damos a Dios, el enemigo nos lo quita. Eso que les dolió darle a la obra del Señor, muchos, yo lo he vivido, y el enemigo me lo quita. Ese día dejé las llaves del carro por dentro, ese día me estrellé, ese día se me partió algo, ese día boté algo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, desarrollemos este principio, que no es inventado por el pastor, está escrito en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es para creerla por partecitas. No, es que esta partecita me incomoda, entonces yo pago por un ladito y sigo. Pero quiero recibir bendición, pero los principios de bendición no los acepto. Entonces, iba a contarles una experiencia, pero la voy a contar. Un día fuimos a Bogotá a la iglesia, a una iglesia cualquiera, porque siempre usamos iglesias, hace muchos años. Y es una iglesia de 15,000 personas, ¿no?
Iglesia con 15.000 sillas ahí puestas. Y todas llenas y afuera haciendo cola. La gente para entrar. Y entonces el pastor dijo algo así como, bueno, quien quiera sembrar y en su corazón quiera pedirle a Dios. Y yo dije, Dios mío, yo necesito una casa y otra para mi mamá. Y mi esposa y mi mamá que está acá no me dejan mentir. Cogí y le di a mi esposa, cogí y le di a mi mamá y yo cogí lo mío. Cada uno 500.000 pesos. Y cada uno sembramos 500.000 pesos. Y quiero decirles que después de eso yo tengo mi apartamento libre en Yopal. Y Dios me permitió regalar a mi mamá su apartamento. Esa es mi fe, así los demás la critiquen y no la entiendan. Porque se necesita discernimiento para entender. Se necesita discernimiento para entender. Y lo hice con alegría, con gozo. Me gozo de invertir mi tiempo acá. Es inversión. Estoy devolviendo a Dios. Me pasó algo parecido. Estaba en una rifa y Dios mío, que también le dije sí. Pensé que si me la ganaba, le ofrendaría el 10% de eso. Y no podía creer. Me la gané. Y fui y le llevé a la iglesia. Bueno, y Señor, esto es lo que necesito. Eso es algo que lo vamos, el Espíritu Santo va a permitir irlo desarrollando. Es una alegría cuando da eso. Claro, Diego también me contaba sus experiencias que ha ido viviendo. Cada uno va viviendo sus experiencias. Cada uno va viviendo sus experiencias. Pero hay que dar con generosidad. Otra área de mayordomía, sabiduría en el manejo de las deudas. Sabiduría en el manejo de las deudas. Imagínense, la Biblia también habla hasta de eso. Hay que pagar. No hay nada que la Biblia haya dejado sin regular, sin enseñarnos. Por eso es nuestro manual de vida. La Biblia también advierte, vamos a Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. La Biblia también advierte sobre los peligros de la deuda y nos aconseja ser cautelosos al comprometernos financieramente. Es importante vivir dentro de nuestros medios y ser responsables con nuestras obligaciones financieras. ¿Quién lo lee? ¿Está ahí? ¿Qué dice? El señorea de los pobres. ¿Quién lo lee? El que toma prestado es del siervo del que presta. Y así comenzó. Ok. El que toma prestado es siervo del que presta. ¿Sí? El que toma prestado es siervo del que presta. Esclavo del esclavo. La palabra es esclavo. ¿Qué es siervo? En esa época esclavo. ¿Sí? Entonces, el que toma prestado es siervo del que presta. Hasta la Biblia nos llama a evitar sacar prestado. Y dice que no pedimos prestado, pero que antes prestaremos. Así dice la Biblia. Que no sirvamos también Entonces, confiadores a nadie. sabiduría en el manejo de las finanzas, iglesia. Cuidado con el sueño americano. El sueño americano, ¿cómo funciona? Todos necesitamos rápido una tarjeta de crédito para empezar a hacer crédito, ¿no es cierto? ¿Alguno tiene Capital One? Es la que primero le da a los inmigrantes, ¿cierto? Y después de la primera empiezan a llegar un montón de cartas y dice preaprobado 500, preaprobado 1000, preaprobado 2000. Y empezamos a recibir y a recibir y a recibir y a recibir y a recibir. Y al final entonces tenemos tarjetas de crédito para 5.000. Y el 5.000 está lleno. A no sé cuántos meses, donde al final termina pagando unos 5, 8 y 10 veces el capital, porque es el interés, ¿no es cierto? Entonces, todo lo hemos hecho. Yo lo he hecho. Pero como tengo este conocimiento, soy consciente que nos toca reducir. Entonces nosotros, el día que nos dé pago, se ahorran 200, se ahorran 100, porque toca reducir. Eso en cuanto a tarjetas. En cuanto a otras clases de deudas, la palabra de Dios nos dice que seamos ¿qué? Que tengamos sabiduría, que seamos, dice, cautelosos al comprometernos financieramente. Otra área donde se ejerce la mayordomía,
como mayordomos que somos de Dios, debemos confiar en la provisión de Dios. Confiar en la provisión de Dios. Filipenses 4:19 nos asegura que mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto nos recuerda que debemos confiar en Dios para nuestra provisión y no depender solo de nuestros propios esfuerzos. Es que tendemos a jactarnos de nuestros propios esfuerzos, de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias capacidades. Tendemos a decir que yo soy muy fuerte, que yo soy muy capaz, que yo trabajo mucho, y no le damos la honra y la gloria a Dios, que nos ha dado la salud, que nos ha dado el conocimiento, que nos ha dado la visión, que nos ha dado el trabajo, el negocio, etcétera, etcétera. Y nos toca como mayordomo siempre darle la gloria y la honra a Dios, que es el dueño de todo lo que tenemos. Yo escribí un mensaje que me tardó como 3 domingos, pero vamos a terminarlo aquí con este último, que es largo, pero no lo vamos a explicar de la manera profunda, pero lo vamos a dejar ahí, como que por lo menos sepamos que existe, y los que ya saben que existe, que lo recordemos y que lo traigamos a colación a hoy, que es el tema de la mayordomía, y terminamos ahí con una oración que se llama un ejemplo de mayordomía en la Biblia. Un ejemplo de mayordomía en la Biblia. La parábola de los talentos. Parábola de los talentos, se llama así, parábola de los talentos. Mateo 25, del 14 al 30. Lo voy a leer yo para avanzar, porque ya nos quedan poquitos minutos, pero para hacerlo más rápido. Pero ustedes lo van leyendo ahí en la pantalla o en la Biblia. Ok. Entonces, bueno, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Les voy a pedir un favor, iglesia. Métanse ahí. En esta parábola que vamos a leer, métanse ahí. Ubíquense dentro de la historia. Ubíquense dentro del ejemplo. A uno dio 5 talentos. 15. A uno dio 5 talentos. Y a otro 2. Y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Jóvenes, pongan cuidado. Bueno. Dios dio talentos de acuerdo a su capacidad. Porque es importante que nos volvamos diestros. Porque es importante que nos capacitemos. Porque en la medida de nuestra capacidad Dios da. Pero si yo me quedé estancado, ¿sí?, y no quise seguir aprendiendo. Otro curso que vimos en el curso que hicimos con Pedro fue crecimiento personal. Uno de los temas es crecimiento personal. Y no importa que tenga, decía John Maxwell, con 75 años, él seguía todavía aprendiendo cosas nuevas. En la medida que nosotros desarrollemos capacidades, Dios nos da más, porque hemos desarrollado una capacidad y Él no nos va a desperdiciar. Pero si nosotros nos quedamos, los que son empleados de empresas generalmente del Estado se jactan de decir: tengo 20 años de experiencia, y uno, a ver, tiene un año repetido 19 veces, que no aprendieron sino lo que aprendió el primer año, y se volvió repetitivo durante 20 años, porque no quisieron. Verbigracia a los maestros docentes de Colombia. ¿Por qué creen que no se dejan evaluar? Se rajan, porque no quisieron aprender inglés, no quisieron aprender sistemas. Esa es la educación de Colombia. Ellos no quisieron más. ¿Y cómo estamos? Sigo leyendo. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después
De mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es una parábola de Jesús, pero Él va a arreglar cuentas con nosotros. Cuando nosotros partamos para el cielo nos va a pedir cuentas. Bueno, yo a usted se acuerda que le di esto, ¿qué pasó? ¿Por qué fue tan perezoso? ¿Por qué fue tan negligente? ¿O el que lo hizo bien? Entonces dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. ¿Cuántos creen que hoy tienen poco? ¿Están siendo fieles? ¿Le están dando la honra a Dios? ¿Están siendo diligentes con lo poco que ustedes consideran que hoy tienen? No se preocupe, que en lo mucho los pondrá en la medida que estén siendo diligentes con lo que Dios les dio de acuerdo a su capacidad. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire que Dios no pide más de lo que nosotros podamos dar. El que tenía la capacidad para darle 5, produjo 5, el que tenía capacidad para darle 2, produjo 2, y Dios que dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No porque produjo menos que el otro, sino de acuerdo a su capacidad, ¿no es cierto? Entonces, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Tuve qué? ¿Quiénes tienen miedo? Hay que superar el miedo. Hay que superar el miedo. El miedo no es de Dios. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Jóvenes, los que tienen talento, Juan, cuidadito con esconder tu talento, porque miren lo que va a pasar. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28, versículo 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuidado, iglesia, con sus capacidades y sus talentos. Los entierra en lugar de ponerlos al servicio de la creación, honrando a Dios, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene aún se le quitará por negligente. ¿Qué tal la enseñanza de hoy? Una vez al mes vamos a estar enseñando principios de liderazgo, principios de administración, pero todo basado en la palabra, como hoy. Hoy fue mayordomía. Y podríamos durar de aquí a las 5 de la tarde hablando de lo mismo, porque hay mucho más por qué hablar, pero quiero que con esto a ustedes les quede el mensaje de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, y empecemos a decir que somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, que somos administradores de lo que Dios nos ha dado a administrar, porque todo es de Dios. Lo que hay en el cielo y en la tierra es de Dios. ¿Ok?